Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta vez mi amiga Elinor Loredan y yo hablaremos sobre el nuevo libro de Susan Collins, Balada de pájaros cantores y serpientes. La primera mitad es sin spoilers, así que escúchanos sin cuidado. La segunda mitad será para quienes ya lo leyeron o quienes prefieran saber la historia completa antes de comprarlo. Quédate en el Club del Tío Corio. Sean todos bienvenidos a otro capítulo de El Club del Tío. En esta ocasión tengo de nuevo el placer de estar acompañado por mi entrañable amiga Elinor. Elinor, ¿cómo estás? Hola, me encuentro muy bien. ¿Y tú? Muy bien y muy contento porque por fin nos toca hablar sobre este libro que tenemos ya un ratito que lo terminamos de leer y no lo habíamos podido hablar. De hecho, no hemos hablado nada al respecto, ¿verdad? No, hemos dejado todas nuestras impresiones para este podcast para poderlo comentar aquí con todo tu público y, pues no sé, nos vamos de lleno a la sinopsis o qué hacemos. Pues sí, yo creo que sí. Miren, si ustedes están escuchando este programa es porque ya vieron el título. Y pues vamos a hablar el día de hoy de la precuela, el último libro que salió referente a los Juegos del Hambre, la balada de pájaros cantores y serpientes por Susan Collins. Si no han leído o no han escuchado nuestro podcast anterior sobre los Juegos del Hambre, les recomiendo que le pongan stop a este y vayan a aquel otro podcast, porque allí aparte de que van a conocer a Elinor, que pues ya deberían de conocerla porque ya grabó un episodio con nosotros, aparte de eso pues van a tener como un repaso de todo lo que vimos en los Juegos del Hambre. Y así ya van a estar listos para escuchar este podcast con todo fresco para que puedan zambullirse con mayor comodidad en este libro, que pues dicho sea de paso, a mí me encantó, no sé a ti. Sí, a mí también me gustó mucho. No sabía qué esperar de este libro y sí me dejó muy satisfecha. Sí, demasiado, digo, ¿qué tiene? Estábamos diciendo la vez pasada, van 5 años desde que salió la última película de los Juegos del Hambre y 10 años en total desde que se escribió el primer libro. Entonces, se tomó su tiempo Susan Collins para volver a entregar algo y parece que eso de tomarse su tiempo para escribir rindió muchísimos frutos. ¿Por qué? Porque incluso yo me atrevo a decir que me gusta más que, por ejemplo, el primer libro de los Juegos del Hambre. Siento que comparado con este libro, sí es mejor la balada de los pájaros cantores y serpientes que el primer libro de los Juegos del Hambre. O no sé tú. Así de arriesgado. ¿Tú te gusta más? Sí, la verdad sí. A mí sí me gustó muchísimo más este libro que el primero de los Juegos del Hambre. Wow. ¿Sabes que a lo mejor son un poco más que maduros los personajes? Sí, yo creo que es eso, porque también se nota, digo, la escritora era un primer libro y era un primer libro que pues no sabías, digo, desde el punto de vista de la escritora, ella no sabía qué era lo que le iba a pedir el público, no sabía cómo desarrollar bien los personajes quizá, y para este otro libro ya tiene la experiencia de los 3 libros anteriores y de haber participado en la producción del guión de las 4 películas, entonces ya tiene más experiencia y se nota esa experiencia al escribir este otro libro y yo por eso digo que me gusta más que el primer libro de la saga completa. Y además de que, pues yo creo que no se puede leer definitivamente solo este libro. A fuerzas tienes que leer los Juegos del Hambre, pero vale totalmente la pena leerlo.
Sí, sí, eso en definitiva tienes que haber leído la trilogía, tienes que haber conocido a todos los personajes, a Snow, a Katniss, a conocer los sinsajos, para meterte de lleno en Balado de pájaros, cantores y serpientes, para que comprendas muchas cosas y digas, oh. Sí, definitivamente. Y es que, bueno, desde que empieza el libro, empiezas con sorpresas de ese tipo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la sinopsis? Excelente. La historia se desarrolla 65 años antes de la caída del Capitolio con el Sinsajo como portavoz de la rebelión. Y sí, eso quiere decir que los Juegos del Hambre ya se habían instituido, pero no tal como los conocemos. De hecho, nada es como lo conocemos. Empecemos por Panem, una nación que aún se cura de las heridas de una guerra civil entre los distritos y el Capitolio, donde, por supuesto, el Capitolio se llevó la victoria, pero una victoria amarga. Sus habitantes aún recogen los pedazos de sus vidas y la gloria con la que conocimos a ese lugar aún no se construye. La guerra dejó una descomposición en el estatus social de las familias más ricas. Algunas se hicieron más ricas debido a su cercanía con el bando ganador y su aportación económica a este. Sin embargo, lo contrario pasó del otro lado. Algunos perdieron sus fortunas por aportarlas al bando equivocado y otros simplemente vieron sus ingresos reducidos a casi nada como consecuencia indirecta de la situación. Muchos recurrieron a una floreciente rama del mercado negro para conseguir su sustento, pero otros, no tan afortunados, tuvieron que caer incluso en el canibalismo. Justo pisando la orilla antes de caer en esta última clasificación de infortunio, se encuentran los Snow, una familia de renombre, respetada por sus antecedentes, pero viviendo de apariencias, pues todo su dinero se perdió por completo cuando lo invirtieron en el armamento nuclear del Distrito 13. De hecho, la guerra mermó más que solo sus arcas, también los dejó reducidos a 3 personas. La abuela, que cuida de 2 huérfanos, Coriolanus y Tigris. Parece difícil imaginarse al futuro presidente Snow pasando hambre, pero nos daremos cuenta de que la suerte no siempre ha estado de su lado. Coriolanus, o Corio, como le dice de cariño a su prima Tigris, estudia en un instituto que, además de ser gratuito, su servicio incluye alimentación y vestimenta, por lo cual la familia puede mantener bastante bien las apariencias viviendo del sueldo de Tigris como ayudante de una afamada pero esclavizante modista. Sin embargo, este sueldo nunca será suficiente para ir a la universidad. Y sin universidad no habrá más sueldo que el de Tigris, y así nunca logrará recuperar el estatus de la familia. De hecho, algunos empiezan a notar algo extraño, y es cuestión de tiempo hasta que quede al descubierto su verdadera situación económica. Un escándalo que no pretenden soportar. Los Juegos del Hambre tampoco son lo que conocemos. No tienen nada del glamour, la fama, los aplausos ni la gloria que conlleva ser un ganador. De hecho, son un triste intento de reprimenda mal desarrollado que pocas personas se atreven a ver y que, para este punto, muchos comienzan a ver como innecesarios. Pero hay personas que saben que los juegos son de vital importancia para mantener a raya a los distritos, así que, en un esfuerzo por mejorar la puesta en escena, el Capitolio usará a sus más jóvenes y prometedores talentos al implementar las mentorías en la próxima edición. Acá es donde entra Corio. Su única salida está en obtener la mejor nota en el proyecto del fin de cursos del instituto, lo que implicaría recibir un premio monetario equivalente a la matrícula de la universidad, así que su mejor apuesta está en ser el mejor mentor que un tributo pueda tener y ganar los Juegos del Hambre. Él tiene toda la intención de hacerlo, pero parece que hay personas en el Capitolio que no lo quieren ver triunfar, así que no le harán la tarea fácil. En primer lugar, no le dan un buen tributo, de hecho, le dan uno de los peores prospectos. Una chica del Distrito 12. Otro de los mentores en los juegos será Sejanus, un chico que salió del Distrito 2 gracias a la fortuna que su padre amasó durante la guerra. Su familia ostenta ahora un estatus al que pocas familias pueden acceder, pero él no cree merecer todo lo que tiene, y de hecho carece de algún sentido de pertenencia hacia el Capitolio o las personas que lo rodean, salvo por su madre y por Corio, su único amigo. Como tributo tenemos a Lucy, una especie de juglaresa del Distrito 12
quien monta un espectáculo el día en que es elegida en la cosecha, con un susto de muerte a la hija del alcalde y con una canción de protesta al subir al estrado cuando su nombre sale de la tómbola. Todo esto es retransmitido al Capitolio y parece aumentar el interés de los ciudadanos en esta joven. Y Corio ve en esta llamativa presentación una oportunidad de oro que no piensa desperdiciar. Así que tendrá que explotar las habilidades artísticas de Lucy, explorando al mismo tiempo los límites de sus atribuciones, desdibujando frecuentemente la línea entre ser mentor o ser amigo de una chica que parece tenerlo cautivado. Así, estas tres personas deberán unir esfuerzos para que algo bueno salga de todo el embrollo en el que se han metido, si no por gusto, por mala suerte. En el camino se toparán con personas geniales que les darán la mano, pero también con nefastas que solo los hundirán más en la desesperación. En esta ocasión, de hecho, lo más curioso del libro y lo que más te atrae del libro es que vamos a seguir a un personaje que, si bien ya lo conocemos, no sabemos tanto de él como nosotros quisiéramos, y él es lo que vamos a ver ahora. Vamos a conocer al tío Corio. ¿Quién es Corio? Pues es el presidente Snow. Es Coriolanus Snow. ¿Sí, verdad? ¿Coriolanus? Sí, Coriolanus Snow. Y tiene un segundo nombre, ¿no? Ay. Es que, también ahí dicen el nombre de su papá, que el nombre de su papá era con X, pero no me acuerdo si era Xavier o Santos, no me acuerdo cuál era. Pero vamos a hablar en este libro siempre de Coriolanus Snow, pero pues de cariño le dicen Corio, ahí en su casa, y empezando el libro nos vamos a dar cuenta de que Snow es un chico que tiene alrededor de 18 años, si no me estoy equivocando, si me equivoco me corriges, y tiene... No, estás en lo correcto. Ah, ok, está bien. Sí, es que a veces los detalles se me pasan. Pero tiene 18 años y está en el instituto justo antes de pasar a la universidad. Entonces, en el instituto, él está bajo cierta presión porque va a recibir un proyecto muy interesante en el que tiene que participar y se ve muy presionado para sacar una excelente calificación en este proyecto. ¿Y por qué se ve presionado? Bueno, por algo muy sencillo. Snow, este niño, Coriolanus Snow, es pobre. Es inmensamente pobre. O sea, es tan pobre que lo primero que tiene para comer es una col hervida y eso es todo lo que va a comer ese día. Si no va a la escuela, no come porque en la escuela le dan de comer y le dan sus uniformes. Pero si no fuera por eso, no comería el pobre. La situación en la que está la familia Snow en ese momento es sumamente precaria y es un shock para el lector porque pues tú no te imaginas al presidente Snow, porque sabes que va a ser el presidente Snow, no te lo imaginas sin dinero, sin ni un quinto, sin ropa. O sea, para mí eso fue un shock, no sé para ti. Sí, lo mismo. Hay un choque ahí de las personas y de las situaciones y de las la cultura que dices, wow, esto no es lo que yo conocí en los Juegos del Hambre que todos hemos leído y visto. Sí, es impresionante los cambios que hay aquí de este jovencito pobre. Y no, en un principio no lograba yo distinguir, decía yo, pues es que este no es el presidente Snow que todos conocemos y odiamos. Llegué a sentir un poco hasta de empatía con él, porque decías, oh, ok, no era tan malo, quién sabe qué pasó en el camino, pero no era tan malo. Sí, ya sé, o sea, lo primero que haces es decir, pobrecito, y luego, o sea, como que se te olvida que no, que es Snow, pero es muy interesante ver qué pasó y cómo llegó a ser el presidente Snow. Y entonces la trama va de esto. Coriolanus es un chico que pues es muy muy pobre. ¿Por qué? Porque
a pesar de que su familia es de abolengo, tiene todo el renombre por su apellido Snow, la guerra los dejó sin dinero. ¿Por qué? Porque su papá había invertido todo su dinero en el armamento nuclear del Distrito 13 y justo fue el Distrito 13 quien perdió la guerra y entonces pues ahí se les fue todo su dinero. A comparación de otras familias que a raíz de la guerra invirtieron su dinero en otros distritos o en otras empresas y así se hicieron, pero de muchísimo más dinero que muchos del Capitolio. Entonces los Snow, aparte de que vieron reducidas sus arcas, su dinero, también vieron reducido el número de integrantes de la familia, porque en este momento solo son 3 miembros de la familia Snow. Y aquí va como que el segundo golpe, porque si se acuerdan, si ya escuchaste nuestro podcast anterior sobre los Juegos del Hambre, te dijimos que prestaras cierta atención a un personaje por ahí, y ahora te va el porqué. Resulta que Coriolanus Snow tiene una prima que es 8 años, ¿no? 8 años más grande que él, y esta prima se llama Tigris. O sea, ya sabemos quién es Tigris. y es bien raro que Tigris sea la prima de Snow. Pero no es, o sea, es algo que se nos pone en el primer capítulo del libro. Y es la historia de cómo Tigris, que es una huérfana, junto con Coriolanus, que es un huérfano porque su papá murió combatiendo en la guerra, y su mamá murió, ya no me acuerdo si de una enfermedad o de qué, cómo murió la mamá de Snow. La mamá de Snow fallece dando a luz a su hermanita. Ay, sí es cierto. Sí. Sí es cierto. Y la hermana también fallece. La hermanita también. Al nacer. Uh-huh. Uh-huh. Completamente se me había olvidado. Pero bueno, es muy triste todo esto que está. Por eso nosotros nos sorprendimos de que empatizas con este personaje y dices, ¿cómo voy a estar empatizando con el presidente Snow? Pero la mayor parte de la novela eso es lo que te plantea, como pues esa empatía que tienes con él, porque pues en realidad no es tan afortunado como nosotros pensáramos. Entonces, él se ve totalmente presionado para ganar este premio en este nuevo proyecto. Ahora, lo que es el proyecto es lo más interesante, porque el proyecto es ser mentores de los 10º Juegos del Hambre. Y aquí es donde vamos a conocer unos Juegos del Hambre que no tienen nada que ver con los Juegos del Hambre que había cuando Katniss. Porque acá, y yo no sé si a ti te pareció, bueno, es que de hecho son incluso más inhumanos que los Juegos del Hambre que suceden cuando Katniss, ¿o no crees tú eso? Sí, los Juegos del Hambre que nos presentan aquí, los 10º Juegos del Hambre, son muy rudimentarios. Como tú decías, podríamos decir que están en obra negra, casi. Son muy inhumanos y no hay mentores. No hay nadie que pueda estar viendo por los tributos de cada uno de los distritos. Por lo tanto, tienen que ser los alumnos del colegio quienes se encarguen de ello. A mí yo me quedé impresionada de lo deshumanizados que son. Uno pensaba que los Juegos del Hambre que uno había visto con Katniss eran horribles, pero no estábamos preparados para el nivel de horror que íbamos a vivir en estos Juegos del Hambre. De pobrecitos los tributos, en serio. Desde que los traen en un en un vagón de tren de carga. Exacto, donde iban los animales también.
y los traen en un vagón pues lleno de estiércol y lodo y todo, y los traen con la misma ropa con la que estaban en la cosecha, y los traen, o sea, no están cerquita los distritos, entonces los tributos tienen días sin comer, y no hay nadie que los reciba, y cuando los dejan, los van y los encierran a un zoológico, en una jaula de unos monos. O sea, es completamente diferente, y es totalmente aberrante. Es más, uno podría decir, bueno, cuando estábamos con los Juegos del Hambre en el tiempo de Katniss, sí, claro que era totalmente aberrante todo esto, pero por lo menos les daban de comer. Y no cualquier cosa, es decir, ellos comían los tributos, comían los mejores manjares, y se entrenaban y todo, y acá no. Entonces acá vamos a ver unos tributos famélicos, no solo porque en sus distritos no tienen de comer, sino porque en el Capitolio nadie les da de comer. Y además de eso, enfermos y expuestos a las inclemencias del tiempo, y adelantándonos que seguramente varios tributos ni siquiera lleguen a tiempo, o ni siquiera lleguen al inicio de los Juegos del Hambre, al día en el que inicien los Juegos del Hambre. Entonces, Coriolanus tiene toda la actitud dispuesta a hacer ganar a su tributo hasta que le dicen qué tributo le tocó. Y es que el tributo que le tocó es nada más y nada menos que el tributo del Distrito 12, y es una chica. Una presentación que vemos de la chica pues muy fuera de lo normal, porque cuando conocemos a esta chica que se llama Lucy, la sacan de la cosecha, y lo primero que hace ella es algo muy llamativo, y es que viene y le avienta en el vestido una serpiente a la hija del alcalde del Distrito 12. Y la chica se orina del miedo de que la serpiente la fuera a morder, y entonces Lucy sube al podio y empieza a cantar. Y ahí vemos la primera de muchas baladas que le darán sentido al nombre de este libro, como la balada de los pájaros cantores. Y pues, ¿por qué no? También allí vemos un atisbo de por qué las serpientes, que irán ambos aspectos tomando mayor, el espectro de esto de baladas y serpientes se va a ver ampliamente desarrollado en lo que resta del libro. Entonces tenemos a un Coriolanus Snow que tiene que ser mentor de la chica llamada Lucy, que es del Distrito 12. ¿Para qué? Para que Lucy sobreviva a los Juegos del Hambre, para que Snow pueda tener dinero para ir a la universidad. Y básicamente eso es lo que se nos plantea en este libro. La verdad es que con eso yo ya estoy dentro. A mí me gustó bastante. Y pues de allí los acontecimientos se desarrollan de una manera, pero frenética. Muchas cosas pasan despacito y todo, pero hay algunos giros argumentales que por eso son giros, no te los esperas, sí son bastante significativos. Y bueno, en general, esa sería la sinopsis de este libro. Así que, para quien no haya leído este libro, que salió, ¿hace cuánto salió? Hace unos 3 meses, ¿no? Salió en España, creo. Sí, así es, y a finales de septiembre está aquí en México, gracias a RBA Molino, que lo trae Océano. Lo que pasa con nosotros es que nosotros conseguimos una copia traída desde España, porque hubo quien trajo libros desde allá para pues venderlos acá en México, y por eso ahorita pues ya tiene un rato que la leímos. Entonces, pero pues obviamente el costo pues era muchísimo mayor, pero pues uno que está de ansioso y no se quiere esperar, y que se cree Billy Billetes, y que
Se cree de la familia Snow para andar despilfarrando dinero en lo que sea. Es que lo necesitábamos en nuestra vida, así como necesitábamos respuestas. Sí, sí, definitivamente. Y es que, o sea, bueno, y de hecho muchas personas ya lo leyeron y ya hay por ahí por BookTube muchas reseñas de booktubers mexicanos que están hablando sobre este libro. Yo no dudo, la verdad, hay que decirlo, que algunos de ellos consiguieran copias piratas, porque también ya están circulando en el mercado copias piratas, tanto del libro en físico como del libro en digital. Y pues obviamente esto ya se sabe que se sale de control. Pero nosotros procuramos pues hacer todo por la vía legal. Y pues sí, aunque salga un poquito más caro, pero pues ya lo tenemos en físico y todo muy bien, todo original. Va calado. Pero sí, creo que vale totalmente la pena haberlo comprado, aunque evidentemente quizá me hubiera podido esperar a que llegara a México, pues no me arrepiento de nada. Y para aquel que quiera leerlo, pues obviamente en cuanto salga en librerías acá en México, va a estar pues alrededor de yo creo que unos 400 pesos a lo mejor, ¿no? Porque no creo que lo vendan muy caro. No, lo más probable es que cueste que $3.95, 400. No, no creo que llegue a costar más de 450. Pero sí, me parece que es un libro que vale mucho la pena. Sí, definitivamente. Y para los que les gusta, por ejemplo, tener un libro en el cual pueden escuchar cierta música, porque últimamente ha habido como una corriente, no sé si te has fijado, de libros que salen, libros de corte juvenil que incluyen a lo mejor una playlist con las canciones que le gustan al protagonista, o hace mucha referencia a música, y entonces cuando, por ejemplo, tú estás leyendo cierta parte del libro, te dice que el protagonista está escuchando tal o cual canción. Entonces, acá también podríamos hacer esto porque en realidad el libro está lleno de canciones y canciones, y una vez que lo terminas y que lees el prólogo de la escritora, los agradecimientos, mejor dicho, te das cuenta de que muchas de esas canciones están disponibles allí en YouTube gratis. Entonces las puedes escuchar porque son de dominio público. Entonces, si les gusta eso, también pueden encontrar eso en este libro. Pero pues lo importante es la historia, y la historia es sumamente atrapante, muy buena, y de verdad es un desarrollo de este villano completo. Te das cuenta de cómo y por qué terminó siendo quien era, totalmente. Sí, definitivamente. Sí, no decepciona. Para los que ya leyeron los Juegos del Hambre, les aseguro que no se van a decepcionar. Ahora, pues esta es nuestra reseña, estas son nuestras primeras impresiones del libro, y si tú no has leído el libro, no has sido de estos quienes ya consiguieron su copia, ya sea en papel o en digital, te recomiendo que ya no sigas escuchando este podcast, y te agradezco bastante que lo hayas escuchado hasta aquí. O si eres valiente, continúa escuchando el podcast, pero vamos a decir varios spoilers a partir de aquí. Así que no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar. Si son masoquistas como yo, sigan escuchando. Sí, la verdad es que sí. O sea, digo, o si no te importa escuchar algún spoiler, digo, tú síganos escuchando. Pero hasta aquí, desde aquí va a haber muchos spoilers. Empezando con, o sea, ¿qué onda con Tigris? Sí. Yo sigo loco porque, o sea, Tigris es prima de Snow. Y Snow le hizo eso. ¿Qué onda con ese vato? Y tú ves a Tigris desviviéndose por Snow. Tú ves a una Tigris muy entregada a ayudar a su primo, con la entereza de soportar a una mujer que la está tratando de la patada por un sueldo miserable. Y aún así ella va porque quiere que su primo no salga de la escuela. La opción para quienes no terminan de ir a la escuela, o para quienes salen de la escuela, es hacerse agente de la paz. Esa es la opción.
pero un Snow no va a ser agente de la paz. Entonces Tigris se está sacrificando para que Snow no tenga que ser un agente de la paz. Y entonces vemos que en los Juegos del Hambre, en la tercera parte, cuando vemos que Katniss está refugiándose en el Capitolio, Snow le pagó con la peor moneda posible. Y o sea, yo la verdad, eso fue el primer shock de todo el libro. ¿Qué otra cosa pudiéramos comentar que ya se considere como spoiler? Bueno, respecto de Tigris, ¿dices tú? No, pues respecto de todo el libro, ya aquí ya vamos a hablar lo que sea del libro. Ok, ya nos vamos a aventar a lo que sea. Sí. No sé, en un principio tú sabes que yo batallé un poco para leerlo. Me resistía a que Susana quisiera poner a Coriolanus Snow como que fuéramos empáticas con él. Me resistía porque no es un villano, pero luego ya te vas acostumbrando ahí y dices, ya entiendes por qué es así, por qué decía esto y las actitudes. También con Tigris te da a entender en varias ocasiones como que no solamente se sacrificó trabajando con esa empleadora que tenía en la casa de modas, como que hizo más con tal de llevarle comida a la mesa, aunque fuera repollo, a Snow. La camisa que le da cuando es la ceremonia, es como que el punto en el que tú dices, ¿cómo consiguió todo eso? Y la duda es, quizá hizo algo que no, que pocas personas se verían obligadas a hacer. Y ¿qué tuvo que hacer por esa camisa? Sí, definitivamente. Y pues, o sea, duele, porque entonces ves a un personaje que dio todo por alguien que le pagó así. Y es cierto. Fíjate que a mí yo no me acordaba ahorita. Es que, bueno, deben de saber que nosotros lo leímos ya el mes pasado, el libro. Y bueno, en general, este papel de la prima abnegada que ayuda a su primo a salir adelante por el bien de él mismo y de su abuela, o sea, a mí me partió el corazón ver cómo le contestó o cómo le pagó Snow después, porque es evidentemente este personaje que después fue modificado corporalmente por Snow por órdenes directas de él. Y es muy triste ver que terminó así la historia de ella. ¿Sabes qué personaje me cayó gordísimo? Sejanus. Creo que ese personaje nos cayó mal a todos. Sí. Oye, ellos dejaron de ser gente de los distritos para pasar a ser gente del Capitolio. Y Sejanus no está satisfecho con eso. Él no está contento con tener comida todos los días y con ir a la escuela. El muchachito quiere ir a pasar hambre al Distrito 2, donde para acabarla de amolar, ni siquiera lo quieren, porque es rico y porque él sí tiene dinero. O sea, no. Tiene un complejo retorcido de Robin Hood que me cae gordo ese complejo que tiene. Y creo que terminó por desesperarme. Y ¿cómo termina? Pues mira, le buscó mucho. Se lo buscó muchísimo. Y termina, pues, no sé, o sea, tampoco es que sea cruel. Estamos hablando de una cosa de ficción. Así que puedo decir completamente que qué bueno que le pusieron dedo y terminaron matándolo como terminó. O sea, porque al último este personaje que o sea, termina siendo odioso no porque es muy malo, no, peca de inocente como no tienes idea y eso desespera. Entonces, a mí este personaje me cayó gordísimo, o sea, me cayó peor que los personajes que sí son odiosos porque son malvados. Como por ejemplo, esta maestra que tiene Snow, que no me acuerdo cómo se llama. Volumnia Gaul, la doctora Gaul, para los cuates. La doctora Gaul es como antes de Snow, era ella.
es la encargada de los 10º Juegos del Hambre. Sí, ¿cómo se llama? ¿Vigilante en jefe? ¿O la vigilante en jefe? ¿O el vigilante en jefe no era Highbottom? Ese creo que no, Highbottom... el... Porque Highbottom, bueno, ahí en el libro ya nos damos cuenta de que Highbottom fue el que creó los Juegos del Hambre, o la idea, vaya, fue presentada por él para los Juegos del Hambre, y Highbottom le tiene un odio horrible a los Snow, bueno, a Coriolanus Snow le tiene un odio terrible, porque luego nos damos cuenta de que su papá, o el papá de Coriolanus, era un amigo de él, y se peleó con él, y por eso odia a Snow. Entonces, este señor es odioso desde el punto de vista de que pobre Coriolanus no le está haciendo nada y él ahí está jode y jode. Entonces, sí, la verdad. Pero no, o sea, aún así no te desespera tanto como Sejanus. Yo creo que Sejanus es en este libro lo que para ti fue Gale en los... Sí, definitivamente. Pero es que Sejanus tiene un complejo de mártir, de no sé qué. De Robin Hood, no. Ay, no sé. Es muy exasperante. Sí, desespera. Y creo que para eso hizo ese papel Susan Collins. Es decir, ella lo hizo de adrede. No me imagino a nadie haciendo eso de chiripa. Y es que Sejanus sí es totalmente esto de que te desespera que quiera ser tan bondadoso y que no se dé cuenta de que está poniendo su vida en peligro o de que voluntariamente ponga su vida en peligro para ganar nada, o sea, nomás para decir me morí. O sea, ¿qué es eso? Ay, no, y me cayó muy gordísimo por eso, porque o sea, por eso es muy aburrido ese personaje, es el peor personaje que pude leer en esta novela, pero, como decía, a diferencia de él, sí hay villanos que son detestables, y por ejemplo, la doctora Gaul ella es quien se inventa todos los mutos del Capitolio. Entonces, de allí empezamos a ver la raíz de los mutos que se utilizan en los Juegos del Hambre. Y a Coriolanus se le pasan varias cosas en donde ve cómo funciona todo esto de los mutos y él mismo como que va aprendiendo de ella y de hecho ella lo acepta, es su mentora y gasta mucho tiempo y energías en estarlo educando. Entonces es evidentemente la razón por la que Snow terminó siendo como es porque tenía a la doctora Gaul como mentora de él mismo. Entonces, ella es quien le enseñó a Snow todo lo que sabe no solo sobre el manejo de las personas, sino la astucia, esa crueldad, esa sangre fría que tiene Snow, de allí la sacó. Y ves a un Snow muy inocente o sensato al principio, pero también ves cómo va evolucionando bajo la tutela de esta mujer horrible y dices, sí, pues sí, por eso terminó como terminó. O sea, sí, es obvio que iba a terminar así. Ahora, un personaje que a mí me encantó, me gustó muchísimo cómo fue escrito y pues sí, definitivamente, no es el personaje principal, pero sí es coprotagonista, es Lucy. Y a mí me encantó Lucy. O sea, todo lo que tenga que ver con Lucy, mi personaje favorito. No sé a ti qué te pareció ella. Sí, a mí también me gustó mucho. Ya acabamos de ver que te dio crush con ella. Es que sí, mira, o sea, ella va y se planta y canta para protestar. Y es como, o sea, todavía había cierto aire de rebeldía en los distritos en aquel momento. Y ella dice, es que yo no soy del distrito 12, yo vine a parar al distrito 12, pero yo no soy de aquí. Eso me gusta, como ese aire de libertad que tiene ella, la libertad que tiene de salir y cantar y bailar. Y que lo haga como su escudo, ¿no? Ante lo que está pasando en ese momento, porque ella se está viendo en una situación horrible en la que la van a mandar al matadero y no hay nadie que la proteja de eso. Y entonces, pues vemos que ella aún así
no se deja caer y sigue como con dando esta cara para que no la vean, porque ella dice, ok, sí, me siento fatal, pero no les voy a dar el gusto de que me vean fatal. Entonces, exactamente. Sí, esa actitud, y tú lo sabes porque nos conocemos ya desde hace tiempo, a mí esa actitud es la que me gusta. O sea, a mí me gusta que la gente sea así y a mí me gusta ser así. Entonces, por eso siento que empaticé mucho con ella y además de que es el personaje que canta y todo esto, porque ella es parte de un grupo musical y tocan, bueno, no sé si tú te diste tiempo de escuchar algunas canciones o de buscar por ahí algunas de las canciones del libro, pero es folk. Y a mí me gusta mucho ese género, entonces totalmente me puedo imaginar a una chica cantando folk y yo encantado. Por esas razones fue mi personaje favorito. No sé si tú tuviste un personaje favorito. Sabes que, volviendo a lo de Lucy, Susan creó un personaje muy fuerte, inclusive en algunos momentos superaba, a mi parecer, un poco a Corio. Había momentos en que lo devoraba. Vimos su fortaleza, vimos también sus momentos de debilidad, vimos su miedo y que no se dejó derrotar por nadie. Inclusive, y ahí va un spoiler grande, inclusive al final no se dejó vencer, aunque pues perdiera algo que fue muy importante para ella, como es el amor. Eso me gustó muchísimo de ella y sí, yo escuché las canciones y me encantaron. Sí, es más, me parece buen momento para entrar a esto, a las relaciones personales, porque vamos a hablar del amor, de Lucy. Resulta que, bueno, estos tres personajes, que son Sejanus, Coriolanus y Lucy, terminan muy involucrados los tres. No en un triángulo amoroso, como vimos en los Juegos del Hambre, que la verdad me hubiera chocado, pero pensé que lo iba a hacer. La verdad sí pensé que lo iba a hacer, pero no lo hace. Y qué bueno, porque me hubiera caído gordísimo el libro. Hubiera echado a perder todo. O sea, para mí hubiera echado a perder todo el libro si les hubiera metido un triángulo amoroso. Qué bueno que no lo hizo. Pero Sejanus es este chico que solamente Snow le hace caso y solamente Snow lo protege porque pues es un chico decente. Coriolanus Snow es un chico decente cuando empieza el libro y por eso podemos empatizar con él. Pero en cuanto va desarrollándose, este personaje, a pesar de ser amigo de Snow, lo pone en un peligro debido a sus metidas de pata, en el que Snow ya no está dispuesto y llega el momento en el que él ya no está dispuesto a correr un solo riesgo más por su amigo y se lo dice. Y le dice, ¿sabes qué? Estás corriendo demasiados riesgos, a ti te van a matar en cualquier momento, así que ya detente. Y Sejanus, como el personaje odioso y desesperante que es, dijo, sí, y dándose la vuelta, fue y volvió a meter la pata. No, o sea, por eso lo odias. ¿Y qué hace Snow? Snow lo que hace es que, pues mientras fueron amigos, ellos, pues amigos, tal amigos como eran, porque aparte Sejanus significaba ciertas ventajas para Snow, porque Sejanus pues era el más rico de todos, además de que le daba mucha comida, y mira, ya que Snow se estuviera rebajando a una amistad por comida, sí lo hacía, o bueno, por lo menos yo sí lo vi. O sea, yo no sé si tú viste, o si tú lo viste así, pero yo sentí que Snow había momentos en los que solamente le hacía caso a Sejanus porque le daba comida. Sí, eso es muy cierto. Y él mismo lo decía, es que yo no entiendo por qué Sejanus reniega tanto de todas las ventajas que tiene y todo, si tiene alguien que le cocina, si viste muy bien, y él le hacía caso porque le proveía tanto a Corio como a su familia alimento. Sí, y la mamá de Sejanus es un personaje muy tierno que entiende lo que está haciendo su hijo y que le pide que se detenga, pero pues el chamaco no entiende. Y la señora pues trata de animar a Snow para que encarrile a Sejanus por un mejor camino que no lo lleve a tomar tan malas decisiones,
porque al final de cuentas Sejanus va a terminar, la mamá lo sabe, va a terminar muerto. Y casi termina muerto cuando se mete al estadio, pero va Snow y lo salva, y es ahí donde Snow dice, pues, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿yo para qué me estoy metiendo por él? Si él no entiende. Y ese fue como que la primera llamada de atención que tuvo Snow, donde dijo, tengo que poner un alto aquí, porque yo ni siquiera soy tan amigo de él, o sea, yo nada más me junto con él porque me da de comer, pero ni siquiera soy tan amigo de él, entonces tengo que ponerle un alto o marcar un límite. Y resulta que cuando está con Lucy, se conoce con Sejanus, porque Sejanus va y les lleva comida, entonces Lucy, Sejanus y Snow, pues se terminan siendo amigos los tres. Entonces, una vez que, y ya dijimos que íbamos a hacer muchos spoilers, una vez que Lucy gana los Juegos del Hambre, porque los ganó, en un impresionante cúmulo de casualidades que se presentaron, Lucy ganó. Y a mí me encantó cómo ganó. O sea, para mí fue un muy buen fin de unos Juegos del Hambre. O sea, a mí me gustó muchísimo cómo terminaron esos Juegos del Hambre. Pero algo que ocurrió durante esos Juegos del Hambre no fue solo que forjó una amistad con Sejanus, por ejemplo, porque Sejanus le llevaba de comer a los tributos al zoológico donde los tenían, sino que surge un romance entre Lucy y Snow. ¿Qué te pareció ese romance? A mí me gustó mucho. Yo no me esperaba llegar a ver ternura en Snow, y ahí lo encontré gracias a Lucy. Lucy fue un detonante de todo lo bueno que podría haber tenido el alma de Snow. Me gustó muchísimo, y cómo él se arriesgó, siendo él que era muy realista y que tenía que ganar por su familia. Él se arriesgó en varias ocasiones para que Lucy desde comiera hasta tuviera las armas necesarias para ganar los juegos, para prepararla de alguna manera para que fuera, ¿qué se podría decir? Preparando su camino para la victoria. Sí, Snow no tenía que comer para él. Y todavía llevarle comida a Lucy era casi imposible. Así que corrió muchísimos riesgos, robó comida de la escuela que estaba totalmente prohibido y era motivo de expulsión. Y todo esto lo hace, y tú dices, ¿lo hizo porque quería ganar o lo hizo porque estaba enamorado de ella? Y la verdad es que te da a entender que lo hizo, ya lo hace, o sea, llega el momento en que lo hace porque está enamorado de ella. Y definitivamente se lo dice él a ella antes de que empiecen los juegos, ¿sabes qué? Te amo. Y Lucy se lo dice también. O sea, ahí se desarrolló una relación de amor entre los dos. Y sí, a mí también me gustó. La verdad es que, digo, no, un libro juvenil no estaría completo sin que hubiera un romance, pero pues sí, este romance estuvo bien. Me agradó que no fue un triángulo amoroso, pero el romance estuvo muy bien porque vemos precisamente eso que dices, la parte tierna de Snow. Alerta de spoilers por mi parte. Ajá. Hay un beso, y un beso muy bueno, y comprendo por qué Snow no le creía a Katniss. Sí, él sabe que es estar enamorado. Y a lo mejor a nosotros se nos puede hacer difícil creerlo, pero él sabe cómo son los juegos y cómo es que alguien que tú quieres vaya a los juegos. Es decir, Snow sí sabía lo que decía cuando le pedía a Katniss que lo convenciera. También yo creo que, y esto lo dicen en muchos foros en internet, porque cuando estuve buscando fanfics de Coriolanus y de Lucy y todo eso para darme una idea de los personajes, muchas personas en foros de internet sobre este libro dicen, claro que Snow iba a odiar a Katniss y a Peeta porque son la viva imagen de Sejanus y de Lucy. Sí, tienes toda la razón, pero a Peeta sí le queda ser tiernosito y a Sejanus no. Sí, y es que Peeta aparte no es un mártir a lo tonto. O sea, Peeta no es un mártir a lo tonto. Peeta es alguien noble que está haciendo cosas nobles siempre que sea posible, pero no lo hace solo por exponerse, por decir, ya no quiero estar aquí porque esto no está bien.
no, sino que él dice, esto no está bien, voy a hacer lo necesario para que esté bien. Pero sí vemos ciertas similitudes entre Pita y Sejanus, y entre Lucy y Katniss, que aquí una de las casualidades o de las similitudes que podemos ver, y por eso hablamos sobre pájaros, baladas y eso, es que Lucy es cantante y está en una banda musical, y varias de sus canciones son canciones que terminan llegando al imaginario de la gente cuando Katniss va a los juegos. Entonces, por ejemplo, la canción del árbol del ahorcado tiene su inicio, no me acuerdo, no la escribió Lucy, ¿verdad? La escribió alguien más. Sí, la escribió alguien más, pero Lucy la canta en la balada. Y dice uno, oh, Dios mío, es la canción de Katniss. Sí, es la canción de Katniss. Entonces, ¿te imaginas cómo se estaría revolcando Snow cuando escuchó a Katniss en los propos cantando la canción del ahorcado? O sea, estuvo fuerte. Y no solo es la canción del ahorcado, hay otras tantas canciones que acompañan a este libro que si dices tú, pues es que hay, bueno, y otras comparaciones, porque por ejemplo, hablamos de hablando de los pájaros, hay muchas referencias a los sinsajos con Lucy, y Lucy siempre habla de ellos, y Lucy los trae para todos lados. A Lucy le encantan esos pájaros. De hecho, su nombre es Lucy Greybird, que es como, pues nada más le quitas una letra y es Greybeard, y es como ave gris, que los sinsajos son aves grises. Y también son como teorías que vi en foros, pero es cierto. O sea, sí es como ese recuerdo de los sinsajos, sí lo ha de haber llevado a Lucy. Definitivamente el hecho de que Katniss se hiciera llamar sinsajo y que Lucy siempre le estuviera hablando de sinsajos a coriolanos, y de su canto, y de hecho Lucy le enseñó le hizo ver, pudo aprender Snow también en el Distrito 12 cómo eran los sinsajos y cómo repetían las cosas, y también que Katniss todo eso lo tomara como estandarte para la rebelión. Seguramente debió dolerle mucho a Snow. Sí, debe de haberle calado. Sí, definitivamente yo creo que sí. Y pues son, pues esos yo creo que son como Easter eggs que nos dejan a los fans para darnos pues mayor felicidad de haber leído todos los libros. Entonces se agradece bastante. Y al último, ya al finalizar el libro, vemos que Snow, pues se dieron cuenta de que Snow hizo trampa, porque hasta cierta parte hizo trampa para que Lucy ganara los juegos. Entonces le dicen, pues sabes que tu única opción es que te hagas agente de la paz y te vayas de aquí, y nosotros hacemos como si no hubiera pasado nada. Y entonces él se hace agente de la paz y se va al Distrito 12. Sejanus termina acompañándolo como agente de la paz, porque por tantas metidas de pata también le dan esa opción como último recurso. Entonces terminan juntos, pero Sejanus empieza a tramar con ciertos rebeldes del Distrito 12 una invasión a ¿cómo se llama? La base militar que está ahí en el Distrito 12. Viene y le dice, no, ¿sabes qué? Estamos planeando esto y esto otro, y nada más te quiero decir porque eres mi amigo y porque pues quiero que sepas. Y entonces Snow ya dice, oye, te acabo de decir que ya le pares y no entiendes. Y es allí cuando vemos cómo actúan los charlajos, y utilizando un charlajo, Snow le envía una grabación de esa confesión de Sejanus, y entonces Sejanus termina ejecutado de manera horrible enfrente de todo mundo en el Distrito 12. Y pues bueno, o sea, la verdad es que ya para cuando llega eso, se te libera el alma, porque tú dices, bueno, le buscó muchísimo. Pero también dices como que punto y aparte de lo que fue Snow. Es decir, ya cuando hizo eso, cuando traicionó a aquel que ya estaba considerando como su amigo, ya dices, ok, ya es el Snow que conozco. Deja tú, no solo como a su amigo. Sejanus le dijo,
quiero como un hermano. Y Snow eso le caló. Y Snow todavía ese día, el día que dice, ok, nos van a arrestar, esto, lo otro, él todavía manda una carta a la mamá de Sejanus pidiéndole que intente ayudar a su hijo y no logra echarla al correo, porque en eso le avisan que acaban de arrestar a Sejanus por traición y todo empieza de una manera impresionantemente rápida a avanzar, y cuando él se da cuenta está yendo a la ejecución de Sejanus. Sí, y la ejecución, bueno, el momento de la ejecución fue horrible. O sea, sí te cala, porque, o sea, sí da alivio porque dices tú, bueno, ya fue el final de un personaje que estaba buscando muchísimo una muerte segura. O sea, ya desde que empiezas y ves cómo es, sabes que lo va a matar el Capitolio. Porque desde que empieza el libro, sabes que lo va a matar el Capitolio. Pero la muerte que le da a Susan Collins y este eco del último grito que da, duele. Ya sé, y que los todos charlajos. los que son los charlajos empiecen a repetir el mismo grito, él gritándole a su mamá. Es impresionante, o sea, te pone la piel chinita. Sí, se siente horrible. Y tú dices, bueno, pues ya, o sea, ya pasó, pero no, porque, exacto. Pero no. ¿Y por qué? Porque aún hay un asunto pendiente que arreglar con Lucy. ¿Por qué? Porque Snow está, él ya había pensado en que, bueno, pues su vida estaba perdida. Él ya no iba a poder volver al Capitolio porque por las trampas que hizo ya no lo van a querer en la escuela y tal. Y entonces, pues le dice a Lucy, ¿sabes qué? Pues huyamos los dos. Para esto debes saber, digo, por si tú no leíste el libro y eres valiente y aquí estás. Snow terminó de agente de la paz en el Distrito 12 y Lucy, pues la regresaron como tributo que ganó, la regresaron al Distrito 12 así nomás. Pues sin nada, porque a los tributos no les daban nada. Nada más un maestro, el profesor Highbottom, le dio dinero ahí como pues una pequeña cantidad y ya, fue todo, pero como por debajo de la mesa. Entonces Lucy le dice, Snow, ¿sabes qué? Es que yo te amo, pero aquí no vamos a ser felices, vámonos de aquí. Y Snow le dice sí, y justo cuando pasa eso, cuando ya quedaron ellos, es cuando ejecutan a Sejanus, y entonces ya tienen planes para que una noche ellos se vayan y le dan un anuncio a Coriolanus, y es que él va a ascender a... Ay, no me acuerdo, lo iban a promover, pero no recuerdo a qué. Le iban a dar autoridad, ¿no? O sea, lo iban a llevar a una escuela especializada y le iban a dar autoridad sobre varios agentes de la paz como si fuera pues un jefe o algo así. Y pues vaya, él veía allí la oportunidad de ir escalando posiciones a nivel militar y terminar regresando al Capitolio pues como eso, ¿no? Como un militar con poder y al mando de gente. Y entonces él ve allí una posibilidad de volver a la vida que dejó en el Capitolio y a la honra del nombre de los Snow. Y justo le dicen eso el día en el que él se pensaba fugar con Lucy. Y ahí es donde dices tú, es que Snow sí estaba enamorado. Porque a pesar de eso, y a pesar de que el regreso al Capitolio está al alcance de su mano, y que va a poder tomar un tren e ir al Capitolio prácticamente, él dice, no, yo quedé con Lucy, voy con Lucy. O sea, cala. También es otra cosa que me caló, porque yo dije, pues ya traicionó a su amigo, va a dejar a Lucy como si nada. No, él va con Lucy. Pero allí vemos otra cosa con las serpientes, que es que pues Lucy también es muy cautelosa, y Lucy pareciera que se enteró y se dio cuenta al platicar con Snow o al ver cómo actuaba, que fue precisamente él quien lo traicionó, así que ella ya no estuvo dispuesta a seguir con eso y le pone una trampa a Snow, pues le da una advertencia porque no lo quiso matar, o bueno, yo no creo que lo haya querido matar, bueno, ya habíamos comentado esto, al final de cuentas la serpiente que le deja por ahí pues no tenía colmillos, entonces no lo envenenó ni nada. Sí, me supongo que sí, así como tú dices,
hay una serpiente que sale de unos matorrales y muerde a Snow, pero ya cuando él vuelve a la base, le dicen que tuvo mucha suerte porque la serpiente no tenía colmillos, entonces no le pudo haber hecho daño, pero él sí logra disparar. Entonces no sabemos si en verdad Lucy está viva o Lucy falleció o qué ocurre. Y es feo porque yo sí quería saber qué pasaba con Lucy, pero pues parece que ya, allí ya fue como el punto de no retorno ya de Snow. Fíjate que yo había dicho que era con Sejanus y no. No, porque todavía tenía cierta decencia y todavía tenía como que esta integridad de cumplir una promesa y dijo, no, yo me voy con Lucy. Pero ya cuando dispara contra Lucy y no sabemos si de veras le dio o no le dio porque ya no la volvemos a ver, es cuando dices tú, ya lo perdimos, ya no es el chico bueno que era y ya empieza a hacer Snow y lo vemos regresar lo vemos tomar el tren. Supuestamente él iba a ir al Distrito 2, ¿no? A una escuela militar, ¿no? Así es, y lo llevan directamente hacia el Capitolio. Y ahí lo recibe esta embeleznable señora, la doctora Gould. O sea, ya definitivamente no puedes más que decir, pues es que por eso es como es. Porque la doctora Gould le dice, ¿y de veras creíste que con tanto tiempo y esfuerzo que invertí en ti, te iba a dejar de agente de la paz en el Distrito 12? O sea, no. ¿Tú ya viste cómo es la vida allá? Ahora, gánate acá la vida que quieres. Y pues todo parece indicar que eso fue lo que hizo. Corrió con la suerte de que la familia de Sejanus lo adoptó prácticamente. Él se había ganado un premio por haber ganado los Juegos del Hambre. Se había ganado una beca completa para la universidad, que fue lo que ofreció la familia de Sejanus a raíz de uno de los percances que causó su hijo. Y ahí vemos también el afán del papá de Sejanus, que aunque está muy ausente, el señor sí lo quería, yo pienso, porque si no lo hubiera querido, ya hubiera dejado que lo mandaran al traste desde hace mucho. Sí, él no hubiera estado pagando tantas cosas para que a su hijo no le ocurriera nada. Hubiera dicho, ok, está bien, él hizo mal, tiene alguna falla, castíguenlo, expúlsenlo, hagan lo que les dé la gana con él. Y no hubiera estado haciendo tantas cosas para ayudarlo. Yo también tengo la idea de que el papá sí lo quería. Sí, porque otra vez, si nos estás oyendo y no has leído el libro, o sea, cada metida de pata era un dineral que soltaba el papá. Era un reporte en la escuela, les voy a hacer unas canchas. Fue y se metió al estadio de los Juegos del Hambre y pues a donde estaban los tributos y se puso en peligro de muerte. Ah, bueno, le voy a dar un laboratorio a la doctora Gould. Va y mete la pata otra vez, da un dineral y bueno, ya, pero mándenlo como agente de la paz. O sea, el señor quería a su hijo y dio todo el dinero que podía para salvarlo, pero pues al final de cuentas vemos otra vez lo desagradecido que fue, porque ni siquiera en eso se puso a pensar. Y es que aunque para él parecía que su papá no lo quería y que su papá solamente quería que él fuera otro más del Capitolio, pues el papá sí le estaba demostrando que lo quería. Y creo que eso nunca lo pudo ver Sejanus. Y es otra de las cosas que desesperan de ese personaje. Pero pues, ni modo, al final de cuentas nada de lo que hicieron sus padres, tanto su madre que era muy amorosa como su padre que todo lo quería arreglar con dinero, pero lo quería arreglar, ninguno de sus esfuerzos fueron suficientes para cambiar de parecer a Sejanus y terminó muriendo, pues ya dijimos, de una manera horrible. Y ahí es como aprendió Snow que es necesario el orden y que el orden es lo que debería imperar en los distritos y que el Capitolio es quien debe encargarse de establecer el orden. Y ya cuando regresa al Capitolio y que los papás de Sejanus lo adoptan, ya es cuando vemos como que el inicio otra vez de los Snow como una familia poderosa y luego ya al final vemos como que la manera en que avanzó Snow, porque yo no sé si te diste cuenta o si te acuerdas de ese detalle, ya vemos al primer envenenado.
de por Snow. Ya sé, eso estuvo bien genial, eso sí lo agradecí. Sí, yo también quería, o sea, ya que veas al primer envenenado es, ahora, ok, sí, tiene sentido, porque es el decano Highbottom. Y aquí vamos a hablar un poquito de Highbottom. Highbottom es el decano de la escuela en donde está Snow, pero le tiene un odio tremendo y sí cae muy gordo, pero aquí es donde te das cuenta por qué lo odiaba. El decano Highbottom era amigo del papá de Snow. Y el papá de Snow, un día jugando, les pidieron una tarea, se emborracharon y no hicieron nada. Y el papá de Snow dijo, pues ¿qué tal si para la tarea hacemos esta tontería? Y él dijo, ay, no lo vayas a entregar. Y al final de cuentas lo entregó con su nombre. Y esa idea, esa tarea que les habían encargado, era una idea para castigar a los distritos. Y esa idea era los Juegos del Hambre. Esa fue la idea que presentaron. Que no fue idea de Highbottom, fue idea del papá de Snow, pero la presentó con el nombre de Highbottom. Entonces, como que a Highbottom le ardía en la conciencia el hecho de que se le adjudicaran a él la creación de los Juegos del Hambre, cuando en realidad el que los creó fue el papá de Snow. Y desde ese día nos drogamos con morfilina. Se terminó siendo un drogadicto, totalmente perdido en las drogas y en los bares, y en esta oportunidad, en la primera oportunidad que tiene Snow, le pone veneno de rata a su morfilina y lo mata, y se entiende, aunque no se dice tal cual, se entiende que ahora Snow ocupa su lugar como dirigente de los Juegos del Hambre. Entonces así es como vemos que se abre camino hacia la presidencia después. Y pues así termina el libro. A mí me encantó, o sea, por todos esos detalles, me fascinó el libro. Me encantó y creo que cuando terminas de leer un libro que te gusta tanto, como que tardas un poquito en asimilarlo y no puedes leer otro libro, o no sé si a ti te pase, pero a mí me pasó con este. No, tú sabes que yo soy devoradora de libros, yo voy uno detrás de otro y otro, pero sí, este libro sí fue muy bueno. A mí me parece que la espera valió la pena, ya teníamos varios años que no teníamos nada de la escritora, y que ella nos lanza la bomba de voy a planear otro libro y todo, y que ya nos dice, se llama tal, y ahí les das mi nuevo bebé, como quien dice. Me parece que valió mucho la pena. Todos los fans que haya podido tener gracias a los Juegos del Hambre, me parece que van a estar igual o más complacidos que nosotros respecto de este libro. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues estas fueron nuestras impresiones sobre el libro Balada de pájaros, cantores y serpientes. Si ustedes ya lo leyeron, déjenos un comentario en las redes. Ya saben que estamos en todos lados como El Club del Tío, en Facebook, en YouTube. Tenemos el grupo de amantes de la lectura, ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Y coméntenos si ya lo leyeron o si no lo han leído, si lo piensan conseguir, o si ya cuando vieron lo que decimos sobre el libro, pues ya no lo quieren leer. También díganos qué tal les parece esta reseña, para ver si hacemos más de este tipo, porque Elinor y yo leemos bastante juntos, así que si les gusta y quieren volver a ver a Elinor por aquí con algún otro libro, pues platiquen por allí, comenten, y volvemos a invitar a Elinor para que nos acompañe. Yo te agradezco bastante que me hayas acompañado con estos 4 libros, y ojalá y pronto salga la película y también nos la echamos juntos. Oh, sí. Muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo, Isaac. Ya sabes que somos unos excelentes compañeros de lectura y nos encanta estar aquí leyendo cualquier, ya sea saga, trilogía o libro individual juvenil. Así es de que, pues nada, disfruté mucho leer estos 4 libros contigo y estas 4 películas también. Sí, sabes que, bueno, es que tú sabes cómo nos la pasamos cuando leemos. Y el chat de Facebook está a todo lo que da, y ahorita fue un suplicio porque no habíamos platicado nada. Pero creo que valió la pena porque sacamos todo ahorita.
Entonces, bueno, pues nosotros nos despedimos, nos vemos en un siguiente capítulo y pues bye. Y recuerden, los Snow siempre caen de pie. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras, Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.